días, buenas tardes o buenas noches. Ahora vamos a ver dentro del último módulo número 8 de la introducción al Nuevo Testamento en este curso en línea de Knox. Estaremos viendo el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis de Jesucristo. Y a manera de introducción, me gustaría que leamos los primeros 8 versículos del libro de Apocalipsis para hablarles de algún testimonio personal con respecto al libro de Apocalipsis y algunos créditos que quisiera dar también a personas que nos han ayudado a entender mejor este libro. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos con atención. Dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, yo quería contarle el testimonio personal porque tengo más de 30 años en la fe y dentro de todos estos años yo me perdía de esta bendición que promete este libro que dice en el versículo 3, bienaventurado, dichoso el que lee. ¿Cómo que dichoso el que lee? Si yo lo que estoy es confundido. Cuando yo llegaba a este libro y veía todas estas imágenes, todos estos dragones, todos estos juicios, todas estas cosas, yo realmente no entendía, me sentía confuso y yo relegaba este libro de Apocalipsis a un segundo plano. En alguna ocasión en mi vida cristiana, hace muchos años atrás, leyendo al comentarista William Hendrickson en un librito muy pequeño que yo conseguí y muy barato, por cierto, en ese momento, se llama Más que Vencedores. William Hendrickson, que paradójicamente cuando yo me convertí, recuerdo que mis amigos más avanzados que yo y en teología me decían, William Hendrickson es excelente en todos los comentarios del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis, porque nosotros teníamos una visión distinta que Hendrickson y no entendíamos realmente el libro de Apocalipsis. Pero cuando veíamos a Hendrickson hablando de la manera en que él hablaba, no entendíamos. Decían, para otro día. Pero una vez que yo, escuchando a un pastor llamado Al Martin en New Jersey, él hizo un enfoque de este libro de Apocalipsis que me atrapó y me hizo ver, como entender por primera vez la correcta perspectiva de qué se trata, cuál es la naturaleza del libro de Apocalipsis. Y es una posición reformada, que en este seminario, que somos Knox Theological Seminary, somos un seminario reformado, y es la posición que yo quiero exponerles con mucho respeto, porque entiendo que hay diferentes posiciones. Vamos a hablar en estas clases que vamos a estar viendo sobre Apocalipsis, en estos segmentos, cuáles son las diferentes posturas o las diferentes escuelas escatológicas
de interpretación del libro de Apocalipsis, y yo les voy a compartir por qué nosotros entendemos desde el punto de vista reformado, por qué nuestra posición hace sentido y es compatible con las demás escuelas de interpretación. Pero yo quería dar crédito a todos estos hombres que me fueron de bendición en algún momento. El pastor Al Martin, que fue la primera persona que escuché, ya él está retirado, obviamente, hace muchos años de eso. El pastor Sugel Michelén, que yo les he mencionado en esta clase de IBSJ en Santo Domingo, República Dominicana. Él estuvo dándonos unas clases de escatología que también me aclararon bastante el panorama. El libro Más que Vencedores de William Hendrickson y el libro de Vern Poythress, The Returning King se llama, el rey que regresa, de Vern Poythress, también muy bueno, muy adecuado para entender estas figuras en el libro de Apocalipsis. De seguro hay muchos otros libros más, pero de manera general estos los puedo recomendar, y el formato que vamos a tener aquí es básicamente dos. Ustedes saben que el formato que yo he venido llevando con ustedes es que yo les hablo de quién es el autor, quiénes son los destinatarios, pero yo quiero hacer una primera clase para explicar cuál es la naturaleza y el propósito del libro de Apocalipsis. Y en segundo lugar, entonces voy a hablar entonces de las características del libro, del contenido, y lo vamos a ver ya como siempre lo hemos venido viendo. Así que con esto en mente, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Y esta pregunta es crucial, porque si estamos errados en la naturaleza del libro de Apocalipsis, estaremos errados en su interpretación. En otras palabras, lo que tú creas que es este libro va a determinar cómo tú interpretas el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, entonces, en primer lugar, no es, yo te voy a decir lo que no consiste en un tratado de historia profética escrita de antemano que describe en un lenguaje secreto los detalles de la historia futura del mundo secular o de la iglesia. Hay personas que cuando se acercan al libro de Apocalipsis tratan de ver como si fuera un código escondido, donde aquí habla de Mussolini, de Napoleón, de Hitler o de diferentes figuras de la historia. Bueno, el libro de Apocalipsis no es un tratado de historia profética. Historia profética quiero decir, ¿qué pasó, qué pasa y qué va a pasar en cuanto a qué eventos? Como si fuera una profecía de algún profeta que tiene códigos escondidos aquí con respecto al mundo o a la iglesia secular. Yo estoy diciendo, esa no es la naturaleza del libro. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis no es un relato preescrito de eventos que serán limitados a unos cortos años justo antes del final. Por ejemplo, muchas personas que ven el Apocalipsis lo ven como, bueno, esto es un libro que habla de qué va a pasar al final, antes que venga el Señor Jesucristo, y eso es todo. Claro que sí, aquí hay eventos que no han sucedido, que van a suceder en la segunda venida de Cristo. Pero la naturaleza del libro no se trata de un relato prescrito de eventos que serán únicamente limitados de todo lo que está aquí al final de la historia. Entonces, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un libro de revelación escrito en un lenguaje pictórico, es decir, en un género que se llama o se conoce como el género apocalíptico. O sea que es un libro que está escrito en un lenguaje gráfico, de figuras. Y eso es algo que nadie lo puede negar. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero es un libro de revelación. Fíjense que el nombre Apocalipsis en griego es la primera palabra que aparece aquí y ha sido transliterada en el título, porque la palabra griega Apocalipsis no es otra cosa que revelación. Entonces, cuando usted lee en español la revelación de Jesucristo que Dios le dio, lo que está diciendo es el apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio. O sea que es un libro de revelación escrito, sin embargo, en un lenguaje, en un género que pertenece a la literatura apocalíptica. ¿Y qué significa apocalíptico?
significa los últimos tiempos. No, eso significaría escatológico. Escatos, eso es los últimos tiempos. Pero apocalíptico no es los últimos tiempos. Apocalíptico significa de revelación, un lenguaje de un género figurativo, de que utiliza muchas figuras, analogías, metáforas. Ese es el lenguaje con que ha sido escrito. Pero por otro lado, el libro de Apocalipsis es una extensa carta o libro corto enviado a 7 iglesias existentes en Asia Menor, probablemente en el año 95 después de Cristo. Vamos a ver eso, por ejemplo, cuando ya leímos que le dice él que escriba a estas iglesias. Escribe a estas iglesias que están en todos estos lugares. Yo decía, versículo 11 del capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que es un libro que fue enviado a iglesias que estaban en Asia Menor, probablemente en el año 95, y es enviado por un apóstol que estaba exiliado, que estaba en la isla de Patmos, escribiéndole a iglesias que estaban sufriendo de un gran conflicto y sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son las características generales que tenemos en este libro? Bueno, por un lado, el libro tiene un contenido altamente ético y práctico. Por otro lado, tiene un contenido eminentemente contemporáneo. Eso significa que muchas de las cosas que estaban hablando allí no eran cosas para el futuro, eran cosas para el presente, eran para consolar a esas personas que estaban ahí sufriendo. Ve y escríbele a la iglesia en Asia Menor que se reúne en Éfeso, o escríbele a la iglesia de Sardis, o escríbele a la iglesia de Tiatira, o de Pérgamo, o de Laodicea. Y había un mensaje contemporáneo específicamente para ellos. Pero un contenido esencialmente orientado al tema de conflicto y conquista. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, es uno de los textos clave del libro, dice, pelearán contra el Cordero. O sea que ahí vemos un tema de conflicto, hay una pelea. Pelearán contra el Cordero. Pero de nuevo, vean la figura, Cordero, pero ¿cómo va a ser? ¿Van a pelear con un animal? No, es que el Cordero es Jesucristo, es una figura. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Conflicto y conquista. El Cordero los vencerá. O sea que va a haber una pelea y el Cordero los va a vencer. Es un contenido esencialmente cristocéntrico. Vamos a ver en este libro, la figura de Cristo es el centro. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, el todopoderoso. Ese es el lenguaje que tiene hablando de Cristo. En cuanto al autor, la fecha y el lugar, bueno, debo decirles que nosotros creemos que lo escribió Juan el apóstol, pero hay muy buenos hombres de Dios que piensan que pudo haber sido otro autor, pero eso no lo voy a discutir en esta clase porque es una clase de introducción y yo personalmente estoy convencido de que fue Juan el apóstol. En la fecha entre el 90 y 95 después de Cristo, y dice él en el capítulo 1, versículo 10, que escribió en el día del Señor. 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar estaba? En la isla de Patmos. Dice él que estaba en Patmos aquí en Apocalipsis. ¿Y quiénes son los destinatarios? Bueno, según capítulo 1, versículo 4 y versículo 11, dice que eran iglesias en Asia Menor. Dice 1:4, Juan a las iglesias que están en Asia. Y dice en el versículo 11, escribe y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y cuál era el propósito? Bueno, había un propósito contemporáneo y hay un propósito permanente que nos ayuda a nosotros. Por un lado, el propósito contemporáneo era fortalecer a los cristianos de esas iglesias que estaban sufriendo.
comunicándoles las revelaciones que Jesucristo estaba haciendo para que ellos supieran que la victoria era cierta, era segura, la victoria estaba garantizada por el Señor. O sea que ese era el propósito contemporáneo, era que estas iglesias conocieran que Cristo venció y que tuvieran consuelo en las palabras de Cristo en ese momento que le estaban enviando a ellos. Pero hay un propósito permanente que se mantiene en toda la historia para la iglesia del pasado, para la iglesia del presente y para la iglesia del futuro. Y ese mensaje permanente es darnos ánimo y esperanza al creyente perseguido en la Babilonia de este mundo. Nosotros como peregrinos, como extranjeros y peregrinos, estamos siendo perseguidos psicológicamente o físicamente. Piensen en China, piensen en otros países, en el Medio Oriente, donde muchos cristianos pierden su vida por causa de su fe. Bueno, este libro tiene ese propósito permanente de darnos ánimo y esperanza, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades de maldad en las regiones celestes. O sea, es el diablo mismo, no hay otra explicación para nosotros asimilar que personas en un gobierno se pongan de acuerdo para matar niños en el vientre de una madre, o para decir, no, después que nazca lo podemos matar también, o para pensar, entretener la idea hasta del suicidio, o decirle a las parejas, cuando se casen, no se casen, o no tengan hijos. Es una agenda babilónicamente diabólica. Y esa figura de Babilonia es lo que utiliza la Biblia para hablar de la bestia, de ese movimiento anticristiano que vamos a ver en un momento, y para darnos ánimo, que sepamos, mira, el Señor venció. Dice aquí que ellos pelearán contra el Cordero. Ellos se oponen a todo lo que es Dios. Quieren sacar Dios de las cortes, quieren sacar Dios de las escuelas, quieren sacar a Dios de todos los lugares. Dice, se oponen a Dios, pero el Cordero los vencerá. Entonces, esa es la esperanza y ese es lo que tenemos nosotros ahora, que el propósito permanente. Bien, idea central del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo podemos resumir la idea central de Apocalipsis? Bueno, se trata de la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón. ¿Y quién es el dragón? Otra figura. Así como el Cordero representa a Cristo en la figura del Apocalipsis, el dragón representa al diablo, el enemigo, la serpiente antigua que engañó a Eva. Cuando ustedes entienden que la Biblia es una sola narrativa, es todo el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos toda la conexión con este hilo de sangre de la redención de Cristo. Desde Génesis capítulo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Apocalipsis vemos diciendo que Dios creó un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Cuando vemos que el hombre pecó, el primer Adán, ahora vemos el segundo Adán triunfando en Apocalipsis. Cuando vemos la serpiente antigua en Génesis engañando al primer Adán, vemos ahora a la serpiente antigua siendo derrotada, al gran dragón siendo vencido por medio de nuevo de figuras. Y vemos varias figuras en el libro de Apocalipsis que explican esto. Entonces, ¿cuál es el tema central? La victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, el diablo y sus ayudantes. Y hay un tema de victoria, como les dije, el capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis, que ya se los leí, es un versículo clave. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hay un tema de conquista y de conflicto. El reino de Cristo, ese es otro tema importante. ¿Por qué? Porque la palabra trono aparece en Apocalipsis 40 veces. Eso significa que Cristo está en control, en el trono. Y vi un trono, y vi un gran trono blanco, el juicio final. O vi el trono de Dios y se postraban sobre él los 24 ancianos. Y todos lo adoraban. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono.
¿Dónde está Dios que están pasando tantas cosas en este mundo? Él está en su trono, en pleno control, aunque yo no entienda lo que está pasando. Esa es la confianza que nos da esto. Y hay un tema, aparte de un tema de victoria, Cristo vence, aparte de que hay un tema del reino de Cristo, la palabra trono, hay un tema cristocéntrico, el Cordero de Dios, a todo lo largo del libro. Y hay un tema de adoración. En Apocalipsis 4 hay un famoso texto donde dice que los 24 ancianos se postraron delante de él, del que está sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien. En este momento yo quiero hacer un paréntesis para hablar del contenido de diferentes escuelas de interpretación de Apocalipsis, para que entendamos por qué. Ustedes me dirán, pero es que lo que tú estás explicando yo nunca lo había oído desde ese punto de vista. Bueno, porque hay diferentes escuelas de interpretación. Entonces quiero decirte cuáles son las diferentes escuelas de interpretación para que entendamos la perspectiva. En primer lugar, hay una escuela que se llama preterista. Es decir, el cumplimiento del contenido de este libro, de acuerdo a la escuela preterista, es el siguiente. Los preteristas de la palabra pretérito, es decir, pasado, creen que todo el contenido de este libro ya pasó. Es decir, que pueden ver en la gráfica que el grueso del contenido de Apocalipsis ya está en el pasado. Es decir, primero, las cartas se escribieron ya a las 7 iglesias, eso sucedió. Pero lo otro es que al final del Imperio Romano, cuando Roma cayó, que dice, ha caído la Gran Babilonia, ellos entienden que eso pasó en el año 70 después de Cristo. O sea que según la escuela preterista, es interesante, Apocalipsis se escribió antes del año 70, y cuando se escribió y se dijo que Roma iba a caer, lo que cayó fue, después de la destrucción de Roma, que vino Domiciano, que vino todo eso, ya al final del siglo I, II, entonces cuando vino esa caída de Roma, que el reino se dividió, entonces bueno, ya se cumplió, ya se acabó todo, y esa es la interpretación preterista. Hay otra interpretación que es futurista, y los futuristas, por el contrario, en lugar de entender que todo el grueso de Apocalipsis es en el pasado, ellos entienden que la mayor parte de Apocalipsis está en el futuro y que todo el contenido o la mayor parte del cumplimiento de este libro será durante una crisis final. O sea que si nos vamos al extremo, el futurista decía, bueno, a mí ahora mismo Apocalipsis no me sirve más que para saber qué va a pasar en el futuro, pero no me sirve para hoy, para el día de hoy. Por otro lado, tenemos la escuela de historicista, que les adelanto que es la más débil de todas, porque esta escuela entiende como si el Apocalipsis fuera una serie de eventos que van sucediendo en la historia. Entonces ellos son los que comienzan a decir, bueno, aquí en este momento de este capítulo, esa crisis ahí se ve que fue cuando Mussolini, o cuando Hitler, o cuando, no sé, el Papa. Yo les voy a dar ahorita algunas ideas de cómo ellos interpretan eso. Y por otro lado tenemos la escuela de la cual yo me identifico, y la que está Hendrickson y la que está Vern Poythress y todos estos reformados, que es la escuela idealista. ¿Y qué entiende la escuela idealista? Bueno, que esto es una idea, lo que está dando es una imagen, una gráfica, es un cuadro pictórico que nos muestra el contenido de todo lo que pasa en la dispensación evangélica desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que hay un patrón repetitivo a todo lo largo del libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a ver ahorita, que Apocalipsis no tiene una narrativa cronológica, consecutiva, sino que más bien él lo que está diciendo en la primera sección de los primeros 3 capítulos, él muestra la creación cuando Cristo es el que vence y Cristo es el que vencerá. Y le escribe a las iglesias. Luego en el capítulo 4, otra sección donde habla de
el trono de Dios y el libro con los sellados que muestra la soberanía de Dios, del plan redentor y el plan eterno de Dios en un libro sellado que nadie puede comprender, que nadie puede quitar los sellos para entender e interpretar ese libro. Nadie puede entender la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ese libro solamente vino un justo, un digno de abrirlo, el león de la tribu de Judá. Entonces, él lo interpreta y entonces comienza con ese libro y termina con el juicio final, donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva, pero todo eso en esa visión. Luego de esa visión de los libros hay otra visión que tiene que ver con las copas de la ira de Dios, luego otra visión con las trompetas, luego otra visión y así sucesivamente. Viene una visión de una mujer que da a luz este hijo que el dragón está persiguiendo, otra figura de la dispensación evangélica desde la primera venida de Cristo, cuando del pueblo de Dios sale el Mesías. Y ese Mesías es perseguido, la mujer es perseguida, el pueblo de Dios es perseguido por el dragón y el mismo niño, Jesús, es perseguido por el dragón también, pero ellos vencen también y hay otra vez una escena de juicio. Entonces todas esas escenas son paralelos que muestran desde el primero al final. Esa es la escuela idealista, pero déjenme ilustrárselo. ¿Cómo estas escuelas interpretan el libro de Apocalipsis? Vamos a hacerle una pregunta a estas escuelas. ¿Cuándo se cumple la visión de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 8 de la bestia? O sea, si le preguntamos a estas escuelas, ¿quién es la bestia? ¿Qué nos dirían? Bueno, vamos a leer rápidamente Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces es interesante. Cuando preguntamos, ¿y esta bestia quién es? ¿Qué nos van a decir las escuelas de interpretación? Bueno, depende a quién le preguntamos. Si le preguntamos a los preteristas, la bestia es la persecución de los cristianos en el siglo I por Domiciano. De hecho, el que escribió este libro dice que estaba en Patmos por la tribulación, o sea que él estaba siendo víctima de esa persecución. Entonces lo que dicen los preteristas, no hombre, esa bestia es esa persecución de Domiciano. Domiciano es la bestia, ¿ok? Si le preguntamos a los futuristas, ¿quién es la bestia? Los futuristas van a decir que ese es el futuro anticristo, el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Recuérdense que eso lo explicó Pablo cuando dice que vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Entonces los futuristas dicen, esa bestia que está ahí es el anticristo. Ahora, si le preguntamos a los historicistas, ¿saben a quién? Como acuérdense que los historicistas van como en orden cronológico. Ellos dicen, bueno, para esta altura de la historia en Apocalipsis, como ellos lo ven cronológicamente, los historicistas ven al Papa que persiguió a los reformadores del siglo XVI. Ahora, el problema es que si le preguntamos a los católicos romanos ven que la bestia de Apocalipsis 13 no es otro que Martín Lutero. O sea, porque desde el punto de vista de los católicos, la bestia es Lutero. Desde el punto de vista de los protestantes, la bestia es el Papa. Pero no de los protestantes todos, sino yo digo de los que tienen esta escuela de interpretación historicista. Ahora, si ustedes le preguntan a nosotros, los reformados, que somos idealistas, ¿cuál es tu visión?
con respecto a la bestia. Bueno, la visión representa no una persona únicamente, sino el movimiento perseguidor anticristiano en sus aspectos, en sus personificaciones sucesivas. Es decir, esta bestia compuesta representa el estatus y el poder de la persecución de las fuerzas del Hades que embisten en cualquier momento, en cualquier lugar, en contra de los cristianos de todos los tiempos. O sea que es la bestia, este movimiento anticristiano que está dirigido por el diablo mismo. Dice aquí la figura que el dragón le dio poder a la bestia. Bueno, el diablo le da poder a este movimiento anticristiano en todas las épocas. Es decir, que hay una inclusión de nuestra parte de ver a los preteristas. Domiciano, sí, él fue un anticristo. De los futuristas, ¿será la bestia el anticristo final? Claro que sí, también. Y de todos ellos, porque nosotros entendemos que es una visión permanente, es un movimiento perseguidor que está representado aquí en todos sus aspectos, en todas estas personificaciones de diferentes personas. Hitler, Mussolini, todos ellos son anticristos que batallaron en contra de Dios y fueron movidos por este dragón, por el diablo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que aclarar que nosotros, lo que creemos en este idealismo, es un idealismo combinado. Nosotros queremos dar crédito. La posición idealista sostiene que el Apocalipsis contiene un mensaje permanente expresado en principios generales que son útiles para la iglesia del pasado, para la iglesia del presente y para la iglesia del futuro. Los idealistas reconocen completamente la conexión tan estrecha que existe entre el libro de Apocalipsis y la situación particular de las iglesias, de las 7 iglesias en Asia Menor que fue enviado esto, ya que los capítulos 2 y 3 contienen detalles específicos. Así que nosotros nos identificamos con los preteristas en ese punto, pero esta aplicación de lo que se le dio el mensaje en el pasado de las iglesias de Asia Menor tiene aplicación permanente para nosotros al día de hoy. Estos principios generales de Apocalipsis alcanzarán su clímax máximo en el futuro, cuando venga el glorioso y bendito Señor Jesucristo a juzgar la tierra. Así que en ese sentido, la visión futurista de Apocalipsis tiene su lugar en los eventos que acontecerán al final del siglo. Ahora, la escuela historicista es la escuela más débil, ya que ellas se basan en una supuesta cronología y nosotros exegéticamente no vemos ningún tipo de cronología en este libro. Así que no podemos dar crédito a la escuela de interpretación historicista. Pero en resumen, fuera de la escuela historicista, las 3 escuelas, preterista, futurista e idealista, tienen su mérito. Y desde un enfoque idealista es completamente fácil combinar estas escuelas. Los símbolos más importantes del Apocalipsis representan un patrón repetido. Este patrón tiene cumplimiento en situaciones del primer siglo con las 7 iglesias y también tiene un cumplimiento hasta el día de hoy. Entonces, otro tema que tenemos que estar claro es el tema de la estructura no consecutiva de Apocalipsis, pero ese tema lo vamos a ver en el próximo segmento, donde vamos a estar viendo la estructura no consecutiva de Apocalipsis y entraremos entonces ya de lleno a ver en sentido general cuál es el contenido del libro de Apocalipsis. Así que vamos a hacer una breve pausa ahora y luego volvemos en el próximo segmento. Gracias.